Hola, ¿qué tal? Pues en el mundo científico hay muchos enigmas y misterios y cuestiones muy interesantes. Hace unos días falleció el gran doctor Stephen Hawking de Inglaterra. Estuvo en Cambridge. Nació por los años 1945-46 y fue considerado una mente brillante. Él tuvo que lidiar con su capacidad diferente de discapacidad porque estuvo en silla de ruedas de una enfermedad degenerativa, pero cuando era joven podía andar y caminar en los pasillos de la universidad tranquilamente. Y ya desde esa época demostraba su gran inteligencia y su pasión por la ciencia. Recordemos que en la ciencia hay pasión, hay enigmas, hay curiosidades también. Y él se dedicó mucho al estudio de hoyos negros, que por cierto no fue él el que inició esta idea. Los hoyos negros al parecer vienen de un sacerdote, de una persona religiosa. Y esto lo vemos también con Gregorio Mendel. Gregorio Mendel, uno de los padres de la genética, era creyente en Dios. Y curiosamente Hawking se enfocó en el universo, en las estrellas, galaxias, en esta teoría de ir al pasado a través de los hoyos del espacio. Se especuló mucho que era un hoyo negro. El hoyo negro es una estrella muerta generalmente después de 1 millón o 2 millones de años, y todo lo que entra en el hoyo negro pues se evapora. Antes se pensaba que desaparecía, pero hoy se sabe que en teoría se evapora. Inclusive la luz puede entrar, la radiación, inclusive hay quien dice que se atreve a decir que es la misma gravedad. Entonces Stephen Hawking fue un gran astrónomo, fue más que todo físico, astrofísico, y tenía muchos paralelismos y similitudes con el gran Albert Einstein. Aquí cabe aclarar, Albert Einstein era más físico, más matemático, generalmente no usaba laboratorios, era muy abstracto en sus teorías. Y cabe destacar que Einstein, que también fue muy polémico, tuvo detractores, por ejemplo los que decían que Mileva, su esposa, era la que había hecho toda la famosa fórmula de E igual a mc al cuadrado, energía igual a masa por la velocidad de la luz. Se lo atribuían a ella, no a él, ya que ella también era física. Sin embargo, Einstein demostró su conocimiento y sabiduría por muchos años. Ya era una persona muy exitosa, muy popular en Alemania, en Europa, en Estados Unidos también. A eso de los 62, 63 años obtiene la ciudadanía en Estados Unidos, porque Einstein también fue muy buscado. Se creía que era un espía ruso o espía alemán, y no lo querían mucho tampoco en su propio país. Entonces tuvo que ir a Estados Unidos, estudió en Princeton, dio clases y fue uno de los grandes genios también que ha dado la humanidad en cuanto a matemáticas y física, muy respetado a nivel internacional. Se dice que de 10 artículos de ciencia, por lo menos 4, 5, el 40%, el 50% hablan de la teoría de Einstein o de la relatividad también. Entonces Hawking, que estuvo por muchos años en una silla de ruedas, estudió mucho también a Albert Einstein. Tenían muchas similitudes y paralelismos. A Hawking le habían dado 1 año de vida, unos 2 años de vida cuando era joven, y es algo también de un gran mérito el que haya podido salir adelante, el que haya podido sobrevivir a tantos dolores y sobrevivir a toda esta enfermedad degenerativa que hasta hoy en día no tiene cura. Y nos damos cuenta cómo la inteligencia, su cerebro estaba intacto, no tenía nada que ver con la cuestión del movimiento, la cuestión motriz, algo muy interesante también. Y Stephen Hawking daba lecturas, daba cátedra universitaria a nivel doctorado, a nivel maestría en Europa, y tenía una computadora en su silla de ruedas, aunque en la primera silla de ruedas no tenía nada. Después le adaptaron una silla de ruedas especial, donde en su monitor él iba seleccionando a través del ojo palabras y frases. Era como un mouse, o como mover el mouse. Entonces él iba seleccionando y después tenía un botón que sacaba la voz o hablaba por él, porque ni siquiera tenía la facultad de hablar. Y sin embargo, una mente muy brillante.
Obviamente también tuvo detractores. Hay un grupo pequeño de detractores de Hawking que decían que no era su inteligencia, que él no era muy capaz, etcétera, que todo estaba en la computadora guardado, que todo eran teorías de los propios alumnos que se lo habían puesto en la computadora, que lo que él no era ni siquiera capaz de seleccionar frases o palabras, no podía ni siquiera moverse. Siempre Hawking tenía, o casi siempre, una sonrisa. Estas personas que tienen estas limitaciones físicas, pero no tienen limitaciones intelectuales ni espirituales, pues no necesariamente sonreía porque quería, sino porque son a veces reflejos de la quijada o reflejos de la cara también. Cuando una persona sufre un paro cardíaco, cuando una persona sufre o está en estado de coma, sonríe, pero son reflejos a veces involuntarios también. Y él sonreía bastante. Entonces los detractores decían que no era inteligente, etc. Sin embargo, hay evidencia que cuando él estaba estudiante era una persona ya muy brillante. Sus maestros le decían que era una persona muy, muy brillante, muy inteligente y muy curiosa también. Y algo muy importante que pasaba con Einstein también eran filósofos. Mucha gente cree que se quedan en la física o en la astronomía o en la astrofísica o en las dimensiones o en la geometría del universo. Son filósofos porque cuestionan sobre la paz. Einstein cuestionaba mucho sobre la paz, sobre los valores, sobre la humanidad. Inclusive Albert Einstein llegó a ser nombrado o nominado para ser presidente de Israel también. Hablaban mucho de Dios, les cuestionaba mucho la religión, se metían en temas también morales y éticos, sociales muy importantes, y muchas veces entraban también en la cuestión de la política. Al doctor Carl Sagan, también otro gran astrónomo que perdimos hace unos años, también hablaba de Dios, de la religión, de la moral. Pero cuando en una ocasión en Estados Unidos habló de la religión, empezó a perder credibilidad, empezaron a decir que no era un buen científico, nada más por tocar ese tema. Muchos habían dicho de Carl Sagan que había perdido ya credibilidad. Sin embargo, estamos hablando de gigantes de la ciencia, de la astronomía, de la astrofísica, que son famosos y populares. Salen en noticieros, salen en internet, en YouTube, salen en periódicos, son muy reconocidos por sus obras a nivel internacional. Pero cuestionémonos cuántos genios no hay ahorita que no son populares. Cuántos jóvenes estudiantes saben mucho de astronomía, saben mucho de ciencia y tienen ese espíritu igual que Darwin, igual que Einstein, igual que Carl Sagan, y no van a ser famosos. Hay muchos genios que no van a ser populares, ni salir en la tele, ni en revistas, ni en periódicos, y no significa que no sean genios. También tenemos genios callados o genios silenciosos que trabajan en silencio también, y nunca van a ser tal vez reconocidos con un mérito, con un premio o con un reconocimiento social o con una nota periodística, cosa contraria a Einstein, que era sumamente popular y famoso en vida, y Stephen Hawking también. Stephen Hawking era una persona muy sencilla, muy humilde. Él llegó a decir a través de su computadora que a él lo admiraban no por su inteligencia, sino que lo admiraban por su discapacidad, que él llamaba la atención por su discapacidad. Y llegó a decir una serie de cosas muy interesantes sobre el futuro de la humanidad, sobre la ecología. Tocaba todos los temas sobre astronomía, no se limitaba ni limitaba el pensamiento de los demás. Cuestionó muchas posturas de Newton, logró estar en la silla de Newton, se llama la silla Lucasian en Inglaterra. Llegó a escribir una serie de libros y de teorías impresionantes que tienen un nivel más allá de la maestría, más allá del doctorado. Yo tengo uno de los libros de Stephen Hawking, por ejemplo, donde la primera palabra, para los que decían que era muy ateo, pues también era muy creyente en Dios, hablaba de Dios, escrito por Stephen Hawking. Este libro es uno de los libros más complicados que he leído de matemáticas y de geometría. Podríamos decir que es más grueso que una Biblia. Aquí está Stephen Hawking.
con su sonrisa, ha escrito muchos libros, escribió muchos libros, y hablaba de Dios, cómo Dios creó los integrales o las integrales, que son cuestiones de geometría, cuestiones de aritmética y matemática sumamente profundas y complicadas, y da toda una serie de explicaciones y pone una serie de teorías, teoremas. Este es nada más un libro de una docena que escribió y publicó. Aquí nos explica la gravedad en los hoyos negros, la curvatura del espacio, el poder ir al pasado, al presente, poder ir al futuro. Fíjense estas operaciones sumamente complicadas también. Y curiosamente, hablando de Dios también, si era ateo, era declarado ateo o agnóstico también. Geometría y el universo y la ciencia. Albert Einstein no era ateo, creía en Dios, era panteísta. En el caso de Albert Einstein, era una persona que cuando le preguntaban en radio en qué creía, decía que creía en el Dios de Spinoza. Spinoza fue un gran filósofo también. Y Spinoza era panteísta. Panteísta significa que todo, el prefijo pan significa todo, es Dios. Creía que la tierra era Dios, que el agua era una energía, etc. No seguía una religión porque no creía en la religión Einstein, pero sí creía en la espiritualidad y creía en la ciencia como religión y como paz, un paso para llegar a la paz también. Una personalidad que habló mucho de Dios y de la creencia también. A Albert Einstein se le adjudicó incorrectamente que su fórmula E igual a mc al cuadrado, que significa energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, se le adjudicó que él había inventado la bomba atómica. Es un punto muy controvertido, como que habría que debatir después, pero se le adjudica la bomba nuclear o atómica a Oppenheimer, un amigo de él, no necesariamente Albert Einstein. Algunos dicen que Albert Einstein dijo que esa fórmula de E igual a mc al cuadrado, donde la energía es la masa por la velocidad al cuadrado en la Tierra, porque en el espacio tiene otra velocidad. La luz tiene una velocidad de 297,000 kilómetros por segundo en el espacio. Aunque no está comprobado, son teorías y son, digamos, elementos convencionales que los científicos van aceptando poco a poco. Y en la Tierra son 300,000 kilómetros por segundo. Y decía él, algunos dicen que decía Einstein que por su fórmula habían creado la bomba atómica. A mi entender, él no la inventó, él no la creó. Ya existían al parecer bombas nucleares y atómicas antes de Einstein, antes de su existencia tal vez, pero incorrectamente se le ha adjudicado a Albert Einstein la construcción de la bomba atómica. Si la construyó fue un compañero, un amigo de él, Oppenheimer, que posiblemente había usado esa fórmula para poder hacer que los átomos tuvieran calor, movimiento y producir explosiones y todo. Es un punto muy complicado porque hay libros que refieren que Albert Einstein la inventó a través de sus ideas, su fórmula, y otros dicen que no, que definitivamente no fue él. Habló mucho de la paz, igual que Stephen Hawking. Y en el caso de Stephen Hawking, siendo catedrático, maestro, una persona muy sencilla, muy famosa, muy popular, muy querida, también era una persona de gran inteligencia para hacer reír. En todas sus conferencias hacía reír a la gente también. Ponía una parte de risa y después ya era la cuestión seria. Era una mente muy, muy brillante. ¿Y qué pasó? Que hace unos días Stephen Hawking, a la edad de 76 años, falleció. Y como todo en el mundo hay misterios, hay cosas interesantes, hay cuestiones que ni siquiera la ciencia puede resolver en este momento. Curiosamente murió el mismo día del nacimiento de Albert Einstein. Y curiosamente murió también a la misma edad de Albert Einstein, 76 años. Stephen Hawking y Albert Einstein murieron a la misma edad.
Y también, curiosamente, murió el mismo día del número pi. Pi, si lo recordamos en primaria y en secundaria, es el número que se dice que es infinito, el 3.1416, pero se redondea a 16, pero es 3.1415 y sigue el número con trillones de números más. Es el que se usa para sacar la fórmula del círculo, el famoso pi por radio al cuadrado, todo eso. El mismo día de pi muere y el mismo día del nacimiento de uno de sus maestros, aunque no lo conoció, pero fue maestro en el sentido de sus libros y de sus ideas, de Albert Einstein también. Y a los 76, la misma edad del doctor Albert Einstein. Los dos físicos, los dos estudiaron el espacio y los dos también con controversia en los premios Nobel. Había personas que me preguntaban por qué no le dieron el premio Nobel a Stephen Hawking. Generalmente a los astrónomos no se lo dan porque no pueden comprobar muchas cosas. No es posible ir a un hoyo negro y comprobar la distancia. Hay simuladores, hay fotos, puede haber videos de la radiación de un hoyo negro, pero no hay comprobación exacta. Entonces a los astrónomos generalmente no les entregan el premio Nobel. En el caso de Einstein sí se lo entregaron 2 veces. Una vez estaba en China o en Japón y no pudo asistir. Y en la otra ocasión se lo habían entregado por la cuestión de la ley fotoeléctrica. Foto significa luz y la cuestión de la luz y el electromagnetismo que Einstein pudo demostrar en un laboratorio también, aunque él no era muy cercano a los laboratorios ni a lo práctico. Él era una mente más abstracta de números, de teorías, de libros, de revistas, de periódicos. Y él demostró varias cuestiones de la radiación fotoeléctrica y todo esto. Dicen que cuando Albert Einstein lo ganó, pues él pensaba que se lo habían entregado por la relatividad, un tema muy controvertido todavía. Cuando apareció el tema de la relatividad en matemáticas y en física, después permeó a la filosofía, permeó a las ciencias, permeó a la teología, Dios relativo, por ejemplo, permeó a la moral, si el bien existe o no existe o es relativo, y causó muchos conflictos también a nivel teológico y a nivel filosófico. Einstein tampoco, como los grandes genios, toman ideas de otros, pero los reconocen, les dan referencia. Einstein tampoco inventó la relatividad ni el concepto. El concepto de relatividad venía de un monje, también de otro sacerdote, al parecer católico, que había enseñado que era la relatividad. Lo que pasa es que él no lo hizo famoso y Einstein retomó esa idea y trabajó sobre esa idea. Hizo una tesis que se publicó en Alemania y por esa tesis, que a mí me tocó leer esa tesis muy breve, menos de 20 páginas de una tesis doctoral, le habían entregado varias menciones honoríficas y varios premios, pero no el premio Nobel por la relatividad. Muchas personas creen que Einstein ganó por la relatividad un premio Nobel y no es así. Fue muy reconocido por sus ideas, por su forma de ser. Son genios excéntricos, tanto Stephen Hawking como Carl Sagan como Einstein eran excéntricos. Por ejemplo, a Einstein no le gustaba usar calcetines, le gustaba mucho comer nieve, le gustaba mucho el violín, era una persona más solitaria, más encerrada en su oficina, en sus ideas, en su cubículo en Princeton, en su cubículo universitario. Y en el caso de Einstein llegó a ser tan popular que a su muerte trataron de descifrar qué había dicho en las últimas horas de su vida. Lo que pasa es que él hablaba alemán y algo de inglés, y las últimas palabras que dijo, pues nadie sabe qué dijo porque la enfermera no sabía alemán. Murió en Nueva York, murió en Estados Unidos Albert Einstein, y Stephen Hawking falleció también, pero en Europa. Qué interesante, no solo sus conceptos sobre la vida, sobre Dios, sobre la muerte, sobre la física, sobre la ciencia, sus grandes avances teóricos, sino que interesante también su forma de ser, su modo de vivir la vida también es algo que llama mucho la atención. En el caso de Stephen Hawking, con esta limitante,
que él disfrutaba, y varias veces le preguntaban: ¿usted disfruta la vida? Disfrutaba la vida sin ni siquiera a veces poder mover un ojo. Todo lo movía a través del párpado también, a través de la pantalla y el párpado él iba eligiendo las palabras, y agradecido con la vida, y no con Dios porque no creía en Dios, aunque hablaba de Dios. Y en el caso de Einstein, una persona excéntrica, también muy polémica y muy reconocida a nivel internacional. Albert Einstein pues publicó muchas obras en alemán, en Estados Unidos, en inglés, fue muy leído y muy criticado también en varias ponencias internacionales también. Y el doctor Einstein, curiosamente también pues le gustaba mucho la astronomía, iba a ver las estrellas, iba a ver galaxias, usaba instrumentos también de medición, usaba pocas calculadoras, todo era muy abstracto, todo era mental. Él usaba mucho el cerebro, la mente. Y llegó a ser tanto su fama, su popularidad, que cuando murió, muchos doctores o patólogos quisieron estudiar su cerebro. Y al parecer, él donó su cerebro también, como donó muchos de sus artículos a la Universidad Hebrea de Israel, me parece que es de Israel, donde él tenía sangre judía o descendientes judíos. Y él no solamente dona artículos o cartas o libros que él escribió originales a esa universidad, sino que permite que estudien su cerebro. Él mismo sabía del valor de su cerebro y de sus ideas. Y varios patólogos, varios doctores llegaron a partir el cerebro de Einstein, obviamente ya cuando había fallecido, y a estudiar las neuronas y estudiar el tamaño del cerebro de Einstein. Todos pensaban que tenía un cerebro más grande. Hay una controversia si la inteligencia tiene que ver con el tamaño del cerebro. No tiene nada que ver. Es una controversia muy importante. La inteligencia de un niño o de un joven tiene que ver con su tamaño, o no tiene nada que ver con el tamaño. Y se dieron cuenta algunos doctores que la parte social, afectiva era menor, era menos desarrollada, lo afectivo, y la parte matemática y lógica, si podemos hablar de partes en el cerebro, porque el cerebro es un todo está unido, pero esa parte tal vez del lóbulo temporal estaba un 10% o 15% más desarrollado. Pero es muy controvertido el cerebro de Einstein porque obviamente ya estaba muerto y no se puede calcular exactamente en qué lugar se llevan a cabo las operaciones matemáticas que Einstein tuvo, pero sí fue estudiado el cerebro. Inclusive la revista Time, muy reconocida en Estados Unidos, tomó fotos al cerebro, lo tenían en formol y en alcohol y en otras sustancias, y a varios expertos les dieron para estudiar el mismo cerebro de Einstein. Independientemente del cerebro, su forma de ser, sus experiencias, su personalidad, su forma de ser desde niño, desde joven, eran muy particulares. Einstein era un niño un poco más, era obediente, pero era un niño más rebelde en las matemáticas, traía otros conocimientos, era muy autodidacta, cuestionaba ciertas cosas de las reglas, de la moral, y todo eso es lo que conforma la personalidad de un genio. No solamente es el cerebro y la materia gris, o la materia blanca, o las neuronas, o las dendritas, o las sustancias cerebrales, sino la voluntad, el carácter, la forma de entender el mundo, la forma de expresarse, la forma de aprender cosas nuevas y luego de interpretar. Todo eso es la personalidad. Es decir, si tuviéramos el cerebro de Einstein en otra persona, tuviéramos una personalidad muy diferente, no necesariamente la misma personalidad de Einstein, así tuviéramos exactamente el mismo cerebro. Y fue muy estudiado también. Lo más seguro, y eso es algo que no se ha dicho, si se ha querido estudiar el cerebro de Stephen Hawking, hasta donde yo sé lo van a enterrar al lado de la tumba de Newton o de Galileo,
de dos grandes matemáticos y físicos. Y me parece que está también la tumba de Charles Darwin, que ya he hablado en varios videos sobre la evolución de las especies y la cuestión de los changos y del avance, ¿no?, de Charles Darwin. Dos grandes de la ciencia. No recuerdo si es Galileo o Newton, me parece que era Newton, con el que va a estar enterrado este gran físico, matemático y este gran ser humano que demostró más que sus teorías y sus inventos y su ciencia, demostró cómo vivir, cómo ser mejor en la vida también y cómo pues aprender de las dificultades y salir adelante con dificultades muy fuertes que él tuvo, como el caso de la silla de ruedas también. Muy interesante, hay que leer más sobre estos genios y cuestionarnos estas casualidades o no son casualidades de la vida, que alguien los verá como un misterio y otros lo verán como algo pues casual, que no tiene probabilidad. Pero bueno, hay que seguir estudiando estos grandes científicos y estos grandes líderes y estos grandes genios a seguir, y que los niños y jóvenes tengan estos roles positivos en la vida. Ya dejen otros roles negativos, agresivos o que no aportan mucho a la sociedad, y vayan leyendo más estas vidas, estos seres humanos con defectos y con aciertos, y que aportaron mucho al campo de la ciencia y mucho al campo de la tecnología y mucho al campo de la filosofía también a nivel internacional. Hay que darles a los niños y a los jóvenes y también a los adultos esta inspiración positiva para tener mejores alumnos y mejores seres humanos también, adentrados a la verdad, a la ciencia, a los métodos, al no darse por vencido, al cuestionar, pero de una manera inteligente, no cuestionar por cuestionar, y al aprender de la vida y de la obra de estos grandes genios, también reconocidos a nivel internacional. Stephen Hawking se trató de traer a México, no se pudo, tuvo algunos experimentos, me parece que en la NASA, en la antigravedad, en un cuarto donde flotaba, y le tocó presenciar toda esta situación. Iba a laboratorios, a escuelas, a universidades, y pues son personas que dedican la vida por los demás, para que los demás tengan más conocimientos, más avances y tengan una mejor calidad de vida también, y que son reconocidos en vida, porque lamentablemente en la literatura, en la ciencia y en el arte pues se van reconociendo muchas veces cuando ya están muertos, cuando ya pasaron a otra vida, por así decirlo, y no cuando están vivos. Hay que reconocer a las personas por lo que son, por lo que han sufrido, por lo que han luchado de sus limitaciones en vida, y aplaudirles en vida también, no solamente cuando están muertos. Muchas gracias y espero les haya gustado esta cápsula.